buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recordemos, Lalo, que este programa lo puedes ver a cualquier hora, en cualquier lugar, a través de presumiendomexico.com, su aplicación y todas nuestras redes sociales. Esto es Me Hubiera Gustado Saberlo Antes, con mi buen amigo Lalo Gama. ¿Cómo estás, mi Lalo? Pepe, oye, qué padre esto de la tecnología. ¿Te acuerdas que antes tenía que ser en un cierto horario y ya no lo podías ver? Ahorita lo haces en cualquier momento, está fabuloso eso. Ya nos acostumbramos, pero antes no era así. Sí, no, antes te acuerdas cuando estábamos en otras televisoras y pues ahí era en vivo, ¿no? Ahí de repente Sí. los cortes y regresa y pues ya prácticamente te platicaban Y, qué había pasado, y ¿no? ahorita la Porque no había ventaja es que ya lo opciones. puedes ver en cualquier momento, escuchar. Exacto. Y todos los capítulos de Me Hubiera Gustado Saberlo Antes y toda la programación y contenido de Presumiendo México en la app, descárguenla para que traigan a México cerca de ustedes. Y mi querido Lalo, pues recordando siempre que nos unen tus 5 libros y Órale. próximamente me imagino que sexto, séptimo, pero aquí viene todo lo que hablamos aquí perfectamente explicado por nuestro escritor y amigo Eduardo Gama. Qué padre, Pepe, pues compartido contigo y con todos ustedes, caray, qué padre, porque son puras cosas buenas que pretenden sumar, como siempre lo decimos, y aparte invitarte, sí, reto como invitación a poder estar mejor, independientemente de lo como estemos hoy, algo diferente, una distinción, una observación, algo que nos pueda ayudar a estar mejor o ayudar a que los otros lo estén. Entonces está padre este capítulo, vamos a platicar de, a ver, lo que me toca. ¿No? Me gusta mucho eso. Te voy a leer una Ok, parte para perfecto. empezar, que me gusta mucho, que dice: había una vez 4 individuos llamados todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Había un trabajo importante para hacer. Todo el mundo tenía que hacerlo, pero no se preocupaba porque estaba seguro de que alguien lo haría. En realidad cualquiera podía haberlo hecho, pero finalmente nadie lo hizo. Cuando nadie lo hizo, alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final de cuentas, todo el mundo le echó la culpa a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. ¿Te suena conocido? Como que todos los días veo esa parte donde todos asumen que a mí no me toca, a mí no me corresponde, ya vendrá el de atrás y lo hará, le corresponde al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué tristeza que no podamos decir, lo hago yo, por la sencilla razón de que si ya estoy aquí, pues lo hago yo. Es lo que nos pasa, ¿verdad? Porque es como que alguien más lo va a hacer. Yo no me tengo que preocupar porque alguien lo hará. Y al final, como dice aquí, nadie lo hizo en muchas cosas. Y esta es una parte relevante de nuestra sociedad porque sí pasa cada rato, ¿verdad? Y asumimos que alguien más lo debe de hacer o tiene que hacer, que a mí no O me por qué yo, toca, exacto. porque yo. Entonces quise empezar con eso porque, fíjate, es muy ilustrativo. Mira, yo creo que en esta vida hay personas que hacen lo que les toca, ¿no? Ya lo hemos platicado en algún momento, que es haces lo que te toca, que es normalmente pues estar con tu familia, trabajar, ser una persona de bien, básicamente pues llevar una vida sana, una vida buena. Eso es lo que les toca. Hay personas que hacen todavía más de lo que les toca, que es eso, Exactamente. más un poquito más, ¿verdad? Y a lo mejor ya hasta ayudan a otras personas, participan en algún proyecto social, etcétera. Y hay quien hace menos de lo que le toca, o sea, no nada más lo que le tocaba, sino hasta menos. Ve la forma, Y, ¿no? y eso se vuelve, híjole, bien difícil en nuestra sociedad porque, ay, qué frustrante cuando ni siquiera, no nada más haces lo que te toca, sino haces menos. Y eso es muy triste porque en la sociedad restas, lejos de por lo menos Sumar sumar. tantito, restas, ¿no? Pasa, ¿verdad? Yo lo veo en cosas tan sencillas. Digo, ojo, este programa no es para vanagloriarnos ni para dar consejos, porque para eso estaba el tío Gamboín, etcétera. O sea, pero yo pongo un ejemplo muy sencillo. Yo todos los días, muy temprano, salgo a pasear a mi perro. Me llevo diario una bolsa grande de basura, la Ujú, cual regresa llena. ujú. Pero el punto que voy es que enfrente de mí van caminando una, dos, tres, cuatro personas que brincan la basura, que brincan la lata, que brincan la botella, etcétera, porque dicen, yo no la tiré, ¿por qué? Yo digo, te costó más trabajo brincarla que levántala y tírala al contenedor.
Pero ese es un ejemplo que yo veo todos los días. Digo, ya en mi fraccionamiento ya en vez de Pepe me dicen Pepenador. O sea, porque me la paso con mi bolsa de basura para todos lados, pero yo veo la gente brincando la basura teniendo un contenedor a medio metro. Y como eso podríamos poner muchos ejemplos, pero cosas tan básicas como la basura, que de repente cuando decía el niño, papá, ahí vienen los señores de la basura. No, ellos son los de la limpieza. Los de la basura somos nosotros, ¿eh? Correcto. Pero ejemplos como ese se dan en todos los casos, como personas en empresas, trabajos o X, que de repente le dices, oye, Lalo, échame la mano con esto. Y te contensas, no, no, no. A mí me contrataron nada más de chofer. A mí no me pidas que, caray, o sea, la parte de voluntad de solidaria, ya me imagino en una situación solidaria, pues no se va a dar, ¿no? Pero eso de que a mí nada más me contrataron para esto y no pienso hacer nada más por la empresa y yo no pienso hacer nada de lo que no me corresponde porque yo no lo tiré, yo no lo puse ahí, tal, tal. Entonces, bajo esa premisa es terrible. Oye, hay muchos ejemplos, pero fíjate, aquí participa desde la persona que tira la basura, que ya ahí ya está restando, porque ya Exacto, no estaría nada más, a terrible. ver, ¿qué sería hacer lo que te toca? Pues no tirarla, simplemente tú echarla al bote de basura Ponga y la ya. basura en su lugar, un Exactamente. eslogan de hace Ponga 30 la basura en años. su lugar. Ok, algunos no se nos graba. Y hay otros que se vuelve frustrante porque no hacen eso, tiran basura. Y luego pasan otros, como los que cuentas, que ni siquiera por aquí es Les va a recoger pasar. la basura. Entonces, es frustrante en la sociedad porque pasan muchos, ahorita pusiste algunos ejemplos, pero pasan muchas cosas como esas. Ujú. Y padrísimo que todos tuviéramos en mente ahí que decir, hacer quizás lo que no me tocaría, yo decido que sí, es recoger la basura. Por poquito y Exactamente. voy a echarla al bote, ¿no? Como tú con tu bolsita. Me gusta mucho esa parte. Entonces, en esta vida, fíjate, Pepe, pasan las 3 cosas, y ojalá, y creo que sí somos la mayoría Ujú. los que hacemos lo que nos toca. Una parte de los que hacemos más de lo que nos toca, y una parte que hacemos menos de lo que nos toca. Ojalá que, pues, ¿cómo ves? A lo mejor es el 80%, siempre decimos el 80-20, pero el 80% que hace más o menos lo que le toca, un 20 que no hace lo que le toca. Quizá ahí mezclado Te está has la visto muy parte. generoso. Me vi muy generoso. Sí, creo que Quizá el sí. 60% hace lo que le toca, el 20% hace más y el 20% hace menos. Pero ese 20 que hace menos resta mucho, porque en basura y en otras cosas. Por eso, importantísimo hacer también más. No nada más conformarnos con lo meramente que me tocaría, sino hasta un poco más, porque así sirvo hasta como de contraste, ¿no? Exacto, y en cuestiones tan básicas como la basura o en cuestiones tan básicas como esas personas que yo las veo que se van matando en el carro por no levantarse 5 minutos antes, Sí. o sea, por no respetar sus horarios, por decir, ¿sabes qué? Me siento muy, muy astuto por meterme a la fila, o sea, son personas que restan, pero ¿sabes cuál es lo peor de todo, Lalo? Que no solo restan, sino que ellos se sienten, se jactan de que son muy astutos, de que compraron robado y fue más barato, que agarraron este boleto en reventa y le salió no sé qué, que se metieron a la fila Uf. del súper y soy muy astuto, lo que se da mucho de que se equivocó el pobre etiquetador de la tienda de Pues electrónicos o ya te X, equivocaste ya te y equivocaste y la tele dice 300 pesos aunque valga 30,000. Eso va a repercutir, claro. Empiezan, es que Profeco, mi aval, etcétera, pero no, el trasfondo es otro. Es decir, eso se lo van a cobrar a alguien que se va a tardar meses en pagarlo y tú te vas a jactar años de lo listo que fuiste de darte cuenta del error de alguien para sacar ventaja. sería padre que dijeras, no, pero yo soy honesto y sé que eso está mal marcado, si Exacto, cualquiera es se obvio que equivoca. está mal. Fíjate la diferencia, ¿no? Que, Claro. oye, es frustrante, Pepe. Yo creo que sí, comparto esa frustración y con todos ustedes. Es frustrante ver ese tipo de cosas que pasan en la sociedad. Ojalá por eso avalamos, fíjense, apelamos más bien en este caso, a la conciencia. Ujú. Porque es cuando tú dices, ¿por qué sería hacerlo así? Porque es lo honesto, es Es lo lo correcto, correcto, punto. ¿no? Entonces, en esa parte de hacer lo correcto y apelas a la justicia, a la humildad, a la sencillez, a la conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, fíjate, hay personas, yo creo que en este caso me gustaría es cada uno, y eso se me grabó mucho hace tiempo, cada uno decide lo que le toca en la vida. Cada uno decidimos lo que nos toca en la vida.
hablábamos de que no una enfermedad, no una parte, pues a nadie quiere una Claro, enfermedad, pero lo que es de voluntad, cada uno decide lo que le toca en la vida. Y sí es cierto, lo que tiene que ver de experiencias de otras personas, eso, cada uno va decidiendo cómo ensancha su vida, cómo lo va haciendo. Entonces, de decide acuerdo. que te toquen cosas que sean buenas, que te hagan más, que sean más amplias en tu vida, más para ayudar, etcétera. Entonces, cada uno decidimos eso. Y qué difícil se da en la sociedad que podamos, bueno, pues, que prácticamente todos estar en esa conciencia. Por eso este programa y por eso estas partes, ¿no? Es que cada uno decide lo que le toca en la vida. Entonces, bueno, pues que nos toquen cosas buenas y que nos toquen cosas de ayuda y que nos toquen cosas de sumar. Y así quiero que lo decidamos tú, yo y todos. Y así tendría que funcionar. Yo me acuerdo que mi abuelo decía mucho, me encanta el teatro, porque cada quien habla cuando le toca. Ujú. ¿Cuál es la belleza del teatro? Que todos sabemos cuál es nuestra línea, cuál es nuestro parlamento, en qué momento entramos, en qué momento Su salimos. parte, cada quien. Exacto, yo sé perfectamente en una puesta en escena qué me corresponde hacer. Si mi papel es grande, pequeño, mediano, etcétera, eso ya veremos. Pero cuando entendamos que ese orden, que todos tenemos un rol y en el momento de que tú dejas de hacer esa participación, estás afectando esa obra de teatro que es la vida, que es la sociedad, que es tu colonia, que es tu comunidad, date cuenta que el hecho de que tú no digas tu parte va a confundir al que sigue, porque va a decir, yo estoy esperando, como dicen en el teatro, de tu pie. El pie es decir, lo que tú vas a decir, porque yo sé después que de eso sigue lo mío. Pero cuando tú haces silencio, ya me confundiste a mí también Sí. y voy a tener que empezar a adivinar y a leer esos espacios. Yo sé que la alegoría puede ser un poquito extraña, pero creo que va No, por pero es que esa no parte, somos ¿eh? aislados, es que estamos en Ujú. conjunto, todo pesa en el resto. Y esa parte es mi parte, tiene que ver con tu parte y demás. Por eso es como en una armonía social, que es a Claro, lo que estamos llamados aquí. Por eso uno piensa que un papel no. Pero si tú piensas todo. eso y yo pienso eso, cada uno va tirando el papel y al rato ya se hicieron 1000 papeles Sí, son y así. tiradero. Entonces, esa conciencia colectiva tan necesaria que a veces pensamos que pues no es tanto porque es nada más un solo papel. Sí, eso piensa también el otro. Y entonces ahí nos vamos a como empezar la lectura de que Exacto. alguien Sí, lo debe de ya poder vendrá, hacer, ¿no? alguien vendrá a limpiarlo, alguien vendrá a hacer esto, nadie hizo esto, etcétera. Entonces, creo que esa conciencia de que decir, uno pesa mucho, un papel tirado Exacto. pesa mucho, una mala acción pesa y afecta al resto, te afecta a ti y afecta al resto. Entonces, esa es la sociedad y por eso no estamos descubriendo el hilo negro, pero que Ujú. sepas en conciencia que lo que yo hago tiene repercusiones, pesa y deseablemente que pese para bien, que Claro. socialmente ayude y pese para bien y no para mal, ¿verdad? No, recuerda esto, amigo y amigo, cuando vayas así, ese papel que estás tirando se suma a otros muchos que piensan como tú, que dicen, Exactamente. no pasa nada con un papelito más y lo vamos echando así, lo vamos echando así, luego es un basurero ahí terrible. Y dimensionar que esto empieza con un papel que no levanté y Que primero puede que tiré y luego que no levanté. que aparentemente no afectó a nadie porque dicen, ah, pues es una lata más tirada, no pasa nada. O sea, pero esa misma parte de no me toca o me sentí muy inteligente puede derivar en un funcionario público que desvió los recursos de un hospital. Exactamente. A ese punto puede llegar, Milagro. Y entonces sí, ya no es la lata que está tirada en la calle. Ya es una afectación a cientos o miles de personas, de familias, etcétera. Entonces, este de me toca o no me toco, me siento más listo porque lo hice o no lo hice, va en un rango de miedo que habría que dimensionar porque entonces la afectación se convierte más, mucho más seria. Wow, qué tema tan importante en nuestra vida. Por eso la sociedad va a estar en la medida en que seamos más conscientes, vamos a estar mejor. Pero eso, la sociedad se compone de personas, de individuos, de cada uno de nosotros. Así está compuesta la sociedad, ¿no? Entonces, mientras la gran mayoría hagamos lo que nos corresponde y hasta un poco más, vamos a ir Exactamente. súper bien y decidamos que nos toca eso. Yo quisiera que te quedes con esa parte. En este programa hay muchas cosas, pero eso, que decir, ¿qué me toca y qué puedo decidir qué parte me toca? Que aparte de lo que estoy haciendo ahorita, que me toque algo más. Y eso para bien de Exactamente. todos. Si te quedas con eso y así lo haces como un precepto de vida, wow, imagínate qué padre para cada uno de nosotros. Te incluyo a ti y a mí, Pepe. O sea, no Exactamente. estamos, no nada más lo dirigimos a los No, demás, no, a no, esto todos, es ¿no? de todos. Y vamos a hacer una pequeña pausa, Milagro, y con esa misma reflexión, pero ¿qué pasa a la inversa? Que tristemente suele suceder.
como tú no lo hiciste, no, pues yo menos. Cuidado, porque ahí es donde empieza la debacle del tejido social y Wow. empieza la debacle de los entornos, cuando dices, si tú no, pues yo menos. Uf. Pero regresamos ahorita con esto y más. Me hubiera gustado saberlo antes. No se despeguen. Pues continuamos aquí. Me hubiera gustado saberlo antes con el tema de me toca o no me toca o por qué me toca. Oye, Pepe, platicamos de, a ver, al ciudadano común, como nosotros, se nos exige poco, ¿eh? O sea, autoexigencia, pero también se nos exige poco en la sociedad. Mira, si hay programas de gobierno, algunos se hacen mejor que otros, etcétera. Si hay programas de las empresas y el ciudadano común, pues normalmente dices, ¿cuál es tu misión social? Toda esa parte. No tienes como una exigencia más que la autoexigencia que tú puedas lograr. Se nos exige poco, no lo tenemos así tan claro que a ti también te toca esto más. Te toca así tu familia, te toca esto, pero socialmente de cómo tú das más de sí, de ti, la verdad se nos exige poco. Y partes de que, pues no, normalmente no todos hacemos conciencia de eso, por eso este tema es tan importante, ¿no? Sí, Incluso, Pepe, hacemos muchas cosas que son como buenos propósitos o buenos deseos, porque si tú nos preguntas a la mayoría, pues la gran mayoría te vamos a decir que sí queremos una sociedad mejor, una sociedad de generosidad, una sociedad amorosa. Yo creo que en deseos sí, en propósitos incluso de, pues propongo, pues incluso propósitos puede ser, pero de eso a las acciones hay una gran diferencia. pero mira, puede ser un tema también formativo. Digo, yo lo vi algunos años, yo fui catedrático en un par de universidades. Sí. Si yo le decía al alumno, ¿sabes qué? Tienes que tener un ensayo de 2 cuartillas o 500 palabras. Te lo juro que veías que las contaban y casi 499, 500. Decía, pero ¿y por qué no más? Es que nada más me pidió 500. Le digo, es un punto de partida. O sea, pero no, o sea, no te tienes que atar a lo que te dicen. 2 cuartillas exactamente. O sea, entonces tus ideas siempre van a caber en la En el medida mínimo necesario. en el mínimo necesario. Si tus ideas siempre caben en lo mínimo necesario, hoy tenemos un Sí, porque problema. dices, quizás sí el cumplimiento, muy bien, pero Claro, también te vas a los mínimos, ¿no? Vives con mínimos, ¿no? con lo mínimo. Y esa es una sociedad en donde sí es cierto, en muchas cosas es el mínimo indispensable, en un examen, en Claro, diferentes cosas, en el mínimo indispensable. Entonces, bueno, pues deseablemente vayamos más hacia estirar esa liga y que no nada más sea el mínimo, sino eso y qué más. Es lo que hemos estado platicando de claro. qué más podemos hacer, ¿no? Esos valores agregados y decir, yo de repente veo ciertas cuestiones formativas en casa, digo, no voy a criticar ninguna porque tendría que empezar por la mía, pero veo que de repente premian al niño porque levantó su cuarto y empiezan a otorgar premios o distinciones para cuestiones que tienen que decir, no, o sea, lo mínimo que puedes hacer es levantar tu cuarto, lo mínimo que debes hacer es terminar la tarea y de repente empezamos a premiar cuestiones que tienen que ser fundamentales. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando crezco o quiero premio de todo, digo, a mí me ha tocado también que trabajo en varias empresas televisivas, de comunicación, etcétera, que de repente las personas quieren bono por esto, bono por otro. Es que di el Si 100%. no, no lo hago. No le dije, no, espérame, tú te contrataste por el 100%. O sea, el sueldo convenido es el 100%. A partir del 101 podremos pensar en un bono. Pero de repente crecen pensando de que si das el 100, ya eres sujeto a un Como premio. dices, mucho de cómo ¿Por qué? crecemos, ¿verdad? La parte Sí, formativa. Y sí es cierto, en esa parte de que es, a ver, hacemos lo mínimo. Estamos acostumbrados a lo mínimo y que cualquier otro esfuerzo se me tiene que premiar o se me tiene que decir. Pero en muchas cosas en la vida, esos pequeños esfuerzos adicionales son una satisfacción enorme para claro. uno. Y te distinguen entre los demás. Ujú. O sea, yo le digo, ¿qué te diferencia? Yo en las pláticas que doy en la universidad le digo, voltea a ver a tu compañero de al lado que ahorita es tu hermano del alma. Bueno, pues allá afuera va a querer tu mismo puesto y va a aplicar con el mismo currículum para el mismo. Y ahorita es tu hermano del alma, pero ¿cuál es tu valor agregado comparado con él? Ujú, O sea, ¿por qué claro. tú y no él? Ujú. Porque tengo entendido que los dos ven diario lo mismo. Van a salir los dos con los mismos conocimientos. ¿Por qué tú y por qué no él? No Ujú. saben responder. O sea, ¿cuál es tu valor agregado Sí, para salir a la vida y que digan, te escojo a ti? sí, claro. Ujú. No lo saben porque como siempre es presentarme un 7, un 8 tal,
si tengo beca 8.5, le echas ganas, pero para que no te quiten la beca, entonces cuando quieres buscar tu diferenciador como persona, como profesional, no la encuentras. Oye, ¿cuál sería nuestro valor agregado como ciudadano, no? Como en esa parte, ¿cómo es Exactamente. en la vida en general, cuál sería nuestro valor agregado? Y qué padre pregunta, porque es, Ujú, ¿cuál es mi valor agregado con respecto a la claro. sociedad en general? ¿Cómo puedo sumar más, no? ¿Cómo decido que me toquen más cosas? Y esta parte de que hablábamos de, a ver, una parte son los buenos deseos y otra las acciones. Y lo que trasciende al final son las acciones. Lo que es lo que va realmente marcando una diferencia, no los buenos deseos. Qué padre que haya buenos deseos, pero lo que al final trasciende es esas acciones que sí logramos hacer. Entonces decir, bueno, pasemos también de ese propósito, de ese buen deseo ahorita, pues que estamos cerca de fin de año, pues los Claro. buenos deseos y el propósito de, como siempre, el gimnasio, la dieta y tal, pues que pasemos hacia la parte de las acciones, de qué sí voy a hacer y qué sí hago al final, ¿no? Eso es lo que va a hacer la diferencia. Y dejar de pensar, creo yo, que lo normal no es extraordinario. Yo de repente escucho, es que es un ciudadano ejemplar porque no tira basura, porque paga sus impuestos, porque no tiene multas ni tickets de tránsito. Le dije, no, ese no es ejemplar, ese tiene que ser un ciudadano normal. Ese es Sí, estamos de acuerdo, ¿no? sí, Y sí, de, sí. y de Pues repente hay sí. que hacer lo correcto si acaso o sea, te sitúa en una categoría ejemplar. Y yo, ¿por qué? Oye, por eso la pregunta es, ¿en cómo estás en exigencia, en gustos, en cómo estamos en esa parte, en la parte de nuestra exigencia en la familia, pero en la sociedad y tal? Si estamos contentos y ya nada más, ya conformes con lo que hemos hecho, o podemos un poquito más, lo cual es necesario en este mundo. Mira, si todo estuviera perfecto en este mundo, pues no estaríamos platicando muchas de esas cosillas, ya funciona todo muy bien, pero no es así. Y tristemente, y se vuelve frustrante, que haya muchas cosas que no, porque alguien más lo debe de hacer. Y hay pobreza, y hay hambre, y hay inseguridad, y hay muchas cosas que no nos gustan. Y sin embargo dices, bueno, pues alguien más lo debe de hacer. Yo pues me conformo, yo hago mi familia, yo esto y hasta ahí. Entonces, creo que en la parte no nos podemos conformar. Tenemos que, yo sigo hablando de sana insatisfacción en cuanto a que hagamos más, un poco más de lo que es meramente mi círculo cercano Claro. de familia, amistades y quién más, todas las personas, hasta mis conocidos. Y hablábamos en otro capítulo de esa parte del amor, ¿no? De mirar y después de hacer cosas por el prójimo. Entonces creo que tenemos que ensanchar esa parte porque si no, nos vamos a esta parte del mínimo indispensable y Exactamente. no queremos vivir por puros mínimos, ¿no? Sino que hacer algo más. Entonces es bien interesante este tema, me gusta mucho y yo digo, bueno, pues es de las partes que tenemos que como ciudadano, sí ser ejemplares en hacer lo que nos toca, pero sobre todo en más allá de lo que nos toca. Exactamente. ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Cuál es tu Oye, diferenciador? Y dejar de vivir al mínimo. una persona ya, primero una persona que vive bien con su familia y tal, es una persona buena, y es una Claro. persona extraordinaria es cuando ya dices, no nada más hace eso, sino hace más, hace hacia los demás, está en algunos proyectos sociales, ayuda a más personas. Eso es la diferencia entre la parte que pues debes de hacer nada más, sino con un Sí, poquito más. exacto. Ese extra, ¿no? Digo, una película, creo que hemos hablado alguna vez, la de Cadena de Favores, ¿no? Decir, Uf, o sea, si yo hago algo hoy pequeño por alguien, no extraordinario, pero algo que le saque la sonrisa. Es más, resulta que hoy por hoy hasta los buenos días es complicado. sí, y O ya, sea, no puede ser y eso, eso ¿no? es, ese sería ya el mínimo, Sí, y ni decir, siquiera es el mínimo. O sea, yo creo que el menos del mínimo sería ni siquiera saludar, ni siquiera ver, ni siquiera saludar. Pero yo creo que ya partiendo del mínimo, que mínimo saludas, mínimo un buenos días, y ok, ¿y qué sería más? Pues, puedo hacer algo por usted, le ayudo en algo, etcétera. ¿Cómo exactamente. es la diferencia entre un ni siquiera mirar y hasta hacer algo? Entonces, bueno, pues esa parte que realmente es de conciencia. Y así vamos en la vida. Hay quienes no saludan, ni siquiera voltean a ver. Hablo de las personas, pero también a un animal necesitado en la calle. Hablo de los seres vivos en general. Y hablo después de eso hacia, bueno, ¿qué sí puedo hacer por ti, por usted? Me interesa en esa parte, ¿no? Es como cuando veo que se le ponchó la llanta a alguien. Nada más preguntar, quizá, ¿no? ¿Le puedo ayudar en algo? No, no, ya lo tengo controlado, perfecto. Pero Exacto. no, ya que esa persona, pues ya ni modo, ya le tocó, a mí me pasará algún día, es muy, wow. Pero ¿qué pasa? Alguien se le poncha la llanta y todavía bajas la ventana y le gritas estorbo. O sea, Ahí ya, lejos de ayudar, o sea, dices, ¿cómo? cómo va teniendo cada quien en mente, Sí, ¿no? yo digo, ¿tú crees que, que el Señor dijo que ojalá se me ponche la llanta en el...
pues él, o sea, cree que es la persona más desafortunada en ese momento. Y la Exactamente. gente empieza a tocar el claxon y a insultar, etcétera, pues decir, claro que el Señor no dijo, ay, Dios mío, que en este momento se me... Pues claro que no. Entonces, todavía los abrumamos más de lo abrumado Oye, y que aplica están, para todo, ¿no? ¿no? Te digo que sí. Si hay una persona de otro país que viene de Venezuela o de donde sea, que esté en la calle con su familia, con sus hijos, y tú las tipo de preguntas que te haces es, qué difícil ha de haber sido todo lo que vivió para Claro, venirse no, hasta no, acá no, y luego estar pidiendo en la calle y todo, y lo hace así, yo diría, es muy probable que sí le vaya a ayudar. Si pienso, no, debería trabajar, no se vale que estén aquí, nos quita a los mexicanos ciertas cosas. Depende de tu discurso, cómo vas a proceder, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues deseablemente que parta así del corazón, deseablemente de conciencia y decir, si yo me pongo en el lugar con esa verdadera empatía, seguramente sí voy a ayudar de otra forma, o por lo menos no voy a afectar, ¿no? Y esa parte es lo que estamos llamados en la sociedad. Entonces, fíjate qué claro. tema tan importante este. Yo creo que de ahí partimos, Pepe, para que sea una sociedad mejor, una sociedad más Y ordenada. entender qué es lo correcto y qué es lo impuesto. Ahorita que decías, tanta movilidad de naciones a lo largo del mundo, ¿no? Y yo veo que ahorita hay unos temas muy desagradables de que regrésate a tu país, esto. Yo de repente he tenido charlas, incluso con mis hijos, decir, oye, pero a ver, tus países, esas líneas de fronteras que ves en los mapas no existen, ¿eh? O sea, si Ujú. ves la Tierra como tal, esas ni siquiera están. Entonces, todas esas líneas imaginarias como son las fronteras, ese tipo de líneas imaginarias también las tenemos En la mente. en la mente, que hay que decir, al igual que no existen esas líneas en los mapas, porque no están como tal, tampoco existe el que no digas buenos días, el que no ayudes. Yo a veces le digo, ese buenos días te puede abrir la puerta incluso a una bonita relación, a una buena amistad, a poder ayudar a alguien o incluso no sabes, esa persona te puede acabar ayudando. O sea, un buenos días te puede abrir tantas puertas como el no contestar los buenos días te las puede cerrar. Híjole, es que justo lo que tenemos en la mente es lo que va marcando nuestra vida. Cómo hacemos que sí, qué deseos, pero sobre todo qué acciones tenemos. Entonces, pues ahora sí que dicen cada cabeza es un mundo Ujú. y cada cabeza, pues tú tienes cosas en la cabeza, yo también, y al final lo que nos distingue es qué es cómo procedemos, ¿no? Entonces, en estos temas de cómo nos toca, qué nos toca y qué nos toca, bueno, pues de parte de conciencia y después de sí hacer las cosas, sí pasar del deseo, del propósito a la La acción acción. y pues cuidar que, ¿sabes? Que sea más, mayor unidad. ¿Cómo sumo yo? Eso creo que serían preguntas a hacerles a ustedes y a nosotros también es, ¿cómo sumo en generosidad? ¿Cómo estoy sumando en unidad? ¿Cómo estoy sumando en alegría? ¿Cómo estoy sumando en buenas vibras en general en la sociedad, no? ¿Cómo estoy siendo? O sea, a ver, si me van a calificar, ¿cómo es mi proceder? Mi proceder es totalmente aislado, de que no quiero que nadie ni siquiera me vea. Mi Ah, proceder es claro, casi, sí. casi escondido ahí. Quiero totalmente solo. O mi proceder es, ¿cómo sumo buenas vibras? ¿Cómo sumo estar atento a lo que está pasando? Deberíamos ser esas personas así que dices, me doy cuenta, miro, volteo a ver, estoy pendiente, Claro. no nada más me importa lo mío, estoy pendiente de ti, estoy pendiente de lo que está pasando. Entonces, estoy decidiendo que después que me toque algo, que es adicional a lo que normalmente vive mucha gente. Y entonces, ¿por qué no ayudar a este? ¿Por qué no ayudar a esta persona y así hacer más cosas? Creo que estamos llamados como seres humanos a eso, pero nos tenemos que hacer ese tipo de preguntas. Y estamos tan acostumbrados a que yo voy, nada más en mi camino, quítense, quítense, no me interesa Y lo nada. Y lo demás, demás no pesa, nada más no me estorben. Se vuelve triste en esa parte y hablamos, se vuelven como, ya lo hemos platicado, como hasta invisible, de que mm, esa persona para mí es invisible, esa persona es invisible. Entonces así estamos, Pepe, en esta sociedad. Creo que uno de los retos que vamos a poder poner también en este programa es invitación, es hacer consciente de que independientemente cómo me manejo hoy, cómo procedo, hacerme ese tipo de preguntas, de cuestionamientos, y decir, ¿cómo puedo influir más socialmente? ¿Cómo puedo llegar a hacer claro. más de lo que me toca para no vivir nada más con mínimos? Sí con disfrute, sí ser feliz, sí estar bien, pero ayudar a que los demás también lo sean. Y creo que esa parte va a ser bien importante en mi vida y en todo lo que nos rodea, o sea, en todas las personas, familia, pero también tantas personas. Ojalá que lo hiciéramos. Seríamos una sociedad, la verdad, más en armonía. Y la verdad es que, ay, nos hace mucha falta. Por eso este tema creo que es bien importante. Exacto. Mira, pues ya estamos a punto de despedir y creo, yo me despido con lo que bien dices, ¿no? O sea, ver.
simple y sencillamente qué me toca. O sea, creo que desde que tienes 13, 14 años sabes perfectamente qué te toca hacer. Uno, no engañarnos. Ujú. Sabemos perfectamente qué me toca. Y a partir de ahí decir, ¿y qué puedo hacer por los demás? ¿Cuál es ese valor agregado? Que ese valor agregado al final del día va a ser tu diferenciador como persona, como profesional, como amigo, como pareja, tal. Y esa es una parte divina porque es la que construimos y nos diferencia de los demás. No son competencias. Yo nunca lo he querido ver como competencias. Eso lo dejo para los deportes y otras cuestiones. Pero decir, es que compito conmigo mismo, sé perfectamente qué me toca y sé que si le dedico 10 minutos más a esto o me paro 20 minutos o X, puedo empezar a cambiar las cosas, mi Lalo. Pero Que así sea, contigo y con todos. exactamente, pues este tema y más, señores, nos despedimos de una emisión más aquí de Me Hubiera Gustado Saberlo Antes con nuestro buen amigo y conductor Lalo Gama, escritor, psicólogo, excelente persona. Créanme que sé que le echó a que hable bien de él, pero podríamos pasarnos el siguiente programa hablando bien de ti, amigo, porque realmente son de las personas que has sabido qué te toca y aparte ver qué le toca a muchísimas personas más. Y Gracias, Pepe. Pues te vamos lo pasando de reconozco. los deseos a las acciones en nuestra vida. Eso es muy importante para nuestra sociedad. Vale la pena. Gracias, Pepe. Gracias.